Muy bien. Entonces, vamos a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Danilo Vargas y este es el Ministerio de Evangelismo Solo Jesús Salva. Nos puedes encontrar en nuestra sitio web www.solojesusalva.me, Solo Jesús Sálvame, y ahí están nuestras redes sociales donde también nos puedes buscar, seguir y compartir si tienes alguna pregunta, algo en lo que te podamos ayudar, con muchísimo gusto, especialmente si deseas conocer cuál es el Evangelio y cómo poder hablarlo con otras personas. Esta semana tenemos la sesión de Salvos por Gracia mediante la fe en Jesús. Dios nos declara inocentes por medio de Cristo. Este es espectacular. Esta es nuestra penúltima sesión. Ya la próxima semana va a ser la última sesión que tenemos de este webinar, donde vamos ya la próxima semana a hablar sobre cómo podemos hablar con las demás personas sobre este mensaje de Jesucristo. Y esta sesión de hoy es espectacular, no es que las demás no lo hayan sido, pero es que esto justamente a uno se le hace la cabeza de ese tamaño, porque comprender cómo es posible que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, porque no hay ni uno solo justo, dice Dios, no hay ni uno solo justo, ¿cómo es posible que siendo así, Dios haya decidido salvarnos? Esto es sorprendente. Pero además, si puedes estudiar en tu libro que has recibido la sesión de hoy, en tu libro vienen todos los versículos bíblicos que respaldan esta enseñanza. Aquí vamos a hacer solamente un resumen. Lo más increíble y extraordinario es que Dios nos declara inocentes, inocentes. No es que hemos ido a un juicio y entonces van a ver si cometimos estos delitos o no. No, 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 no. No es así. Para las personas que Dios salva, Dios ahora las está declarando inocentes. Si se recuerdan lo que aprendimos en la sesión sobre la obra de Cristo Jesús, y también lo unimos a la doctrina de la cruz, lo que aprendimos de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, este es el Evangelio. Entonces te vas a dar cuenta de que todos los pecados, todo el castigo por los pecados ya fue pagado por Cristo Jesús. Dios ya se cobró, digamos así, esa deuda que teníamos nosotros, y lo ha cobrado en Cristo Jesús, donde hemos aprendido la propiciación, donde esa ira de Dios se desvió hacia Jesús. Pero eso es tan impresionante y tan extraordinario, que Dios ha tomado nuestros pecados y los ha puesto en Cristo, en aquella cruz, pero no quedó ahí, sino que además las vestiduras de salvación, las vestiduras de Cristo Jesús, nos las ha dado a nosotros. Y eso es algo muy impactante que vamos a estudiar el día de hoy para poder explicar cómo es esto de que la salvación es por gracia. Esto significa que no es por obras humanas, que no son tomadas en cuenta las obras humanas. Sí, yo sé, te han enseñado de repente de que sí, que tienes que cumplir con méritos, con sacramentos, etcétera. Sí, sí, eso no importa. Eso es lo que ha enseñado una religión. Ya te he dicho en otras sesiones, las religiones del mundo, todas, ojo, todas las religiones del mundo, mal orientadas, lo que hacen es poner sobre los seres humanos más cargas de las que podemos soportar. Pero eso no es de hoy en día. Eso realmente desde el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra ya existía. A los que Jesús en aquel entonces, a los judíos, eran los fariseos, que eran personas que trataban externamente por sus obras de presentarse ante los demás como personas puras, salvas, o que se portaban bien, ¿ya? Que cumplían externamente con esas reglas que ellos mismos habían puesto. Ojo, reglas que ni siquiera Dios había establecido, pero que ellos eran mandamientos de hombres enseñados a otros hombres, y así la gente vivía. ¿Por qué? Porque no estudiaban la Biblia. Mira qué importante para la salvación el poder conocer realmente si lo que te han enseñado está escrito en la Biblia, porque cualquier cantidad de enseñanzas que caminan hoy en día por la tierra no están escritas en la Biblia, no son palabra de Dios. Esto es sorprendente. En tu libro tienes todos los pasajes bíblicos que puedes cotejar, si el Espíritu Santo te lo permite, enseñarte él todas estas verdades bíblicas. Pero durante años probablemente lo has visto de esta manera, te lo voy a explicar. Yo nací en un hogar católico, ¿ya? Y un hogar católico que su catolicismo no era más que el ir
los fines de semana a llevar una misa en algún lugar de nuestro país, que como sabes, aquí estamos en Costa Rica, y ese era el catolicismo que se vivía, se cumplía con los rituales, ¿verdad? De la comunión, de la confirmación, de la primera comunión, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero luego también participaban del catecismo, etcétera. Al fin y al cabo, esto es muy interesante y esto es una vivencia mía personal para poder enseñarte lo que te estoy hablando. Cuando yo tenía como 14 años de edad, yo caminaba más o menos unos 2 kilómetros de mi casa a la iglesia de la comunidad donde yo vivía para ir a confesar mis pecados, siendo miembro de esta iglesia católica. Y entonces yo iba a confesar mis pecados, pero mira qué interesante. Yo tenía esa edad, 13, 14 años, cuando tenía esta vivencia. Yo iba, confesaba los pecados, pero a las 3 horas yo decía, ya pequé, no tiene sentido, no es lógico. Ahora, no se vayan a crear una mala imagen de que yo era un gran pecador o que quién sabe, ¿verdad? Porque como todos los seres humanos, yo también pienso que soy buena persona y entonces se los estoy comentando comparándome con otras personas, eso es lo que quiero decir. Yo de escasos 13, 14 años iba, me confesaba y luego esa confesión me duraba 3 horas, a lo más un día. Y cuando ya había llegado a mi casa y tenía el primer problema con alguno de mis hermanos o hermanas, o tenía un problema con mi mamá o con mi papá, ya había pecado. Y yo lo sabía en mi corazón. Y lo que yo meditaba a aquellas pequeñas edades, gracias a Dios, yo meditaba y decía, no tiene lógica. Esto no puede ser razonable porque no puede ser posible que de esto dependa el que una persona tenga vida eterna. No puede ser posible que una persona tenga vida eterna porque pueda hacer obras para construir esa obra eterna. Es imposible. Todas nuestras obras, por mejores que sean, ya están contaminadas. No hay nada en este universo que esté libre de la contaminación del pecado. De hecho, amplío todavía más y voy más profundo. Cuando estás viendo un atardecer en este momento, o estás viendo un amanecer muy precioso, o estás viendo un paisaje en unas montañas, algo muy lindo, y dices, Dios, ¿qué es esta naturaleza? O vuelves a ver al universo y te maravilla toda esta creación. Y bueno, haces bien, porque en Romanos 1, 19, 20, como hemos estudiado, Dios dice que Él se ha manifestado, se ha revelado universalmente a toda la humanidad por medio de las cosas hechas, de toda la naturaleza, de toda la creación, de tal manera que absolutamente nadie tiene la oportunidad de poder decir yo no conozco que Dios existe. O sea, todo el mundo sabe que Dios existe por esta revelación universal. Bueno, si esto nos maravilla, ¿qué te parece si recordamos cómo Dios enseña que esta creación cayó bajo maldición? O sea, esta no es la creación tan extraordinaria que estaba cuando existía el Edén, y mucho menos el cielo. Entonces, si esto te maravilla, que te lleve a guiarte cuán pecadores somos y cuán contaminados estamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos distinguir, estamos imposibilitados de distinguir realmente la santidad de Dios reflejada en esta creación, porque esta creación está bajo maldición por culpa del pecado original, por culpa del pecado de Adán y Eva y por supuesto por culpa de toda nuestra condición pecaminosa. No todo es culpa de Adán y Eva, como hemos estudiado en otras sesiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llegamos acá y estamos hablando de que la salvación no puede ser posible que sea por medio de obras que ya están contaminadas. Obras que ya están contaminadas. No puede ser posible. Porque por mejor que sean tus intenciones, no importa cómo son tus intenciones con respecto a las mías o las mías con respecto a las tuyas. Eso Dios no lo toma en cuenta. Dios no toma en cuenta cuán buena persona eres de acuerdo a tu propia moral o cuán bueno soy yo de acuerdo a mi moral o comparándome con otras personas. Así no es. Para salvación, Dios nos toma en frente de Él, nos hace subir el estándar hasta cumplir su estándar igual a Él. Y la primera pregunta que sería muy buena que hiciera una persona no creyente sería, ¿cómo es posible entonces que Dios sea tan injusto en que pretenda que los seres humanos alcancen la santidad que Él tiene? Porque, ojo,
Eso es lo que creen que están haciendo las personas que se salvan por obras. Las personas que se salvan por obras creen en general que el Señor Jesucristo, que su sacrificio no fue suficiente. Y por lo tanto tiene que haber otras cosas que sumen a ese mérito supremo de Jesús, pero el ser humano necesita agregar otras cosas para ir a la par de ese mérito supremo. Eso es lo que piensan las personas que se quieren salvar por obras. Y ojo, no estoy hablando de la gente que está fuera de la iglesia de Jesucristo. Una grandísima cantidad de personas dentro de la iglesia de Jesús se quiere salvar por obras y no se dan cuenta. De hecho, podemos estar hablando con estas personas y ellos no se están dando cuenta porque ya estudiamos, es imposible para ellos discernir las cosas espirituales. Creen que lo entienden, pero no lo están comprendiendo. Uno sí se da cuenta que no están comprendiendo. Estamos, porque el Señor en su misericordia nos ha permitido discernir esto, nos ha permitido conocer estas cosas. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo es posible, siguiendo ese mismo hilo de conversación, cómo es posible que Dios, que es santo, perfecto, todopoderoso, le exija a los seres humanos cumplir con cosas que no están en capacidad de cumplir? No es justo. Por lo tanto, si eso no es justo, no proviene de Dios, porque Dios es completamente perfecto, Él es santo, justo y recto. No hay nada de confusión en Él. Entonces, Dios no ha pedido eso. Dios sabe que nosotros no podemos cumplir con ese tipo de condiciones. Ya lo vamos a estudiar en unos minutos. Él se acordó que nosotros somos polvo. Así es como lo enseña, ya lo vas a leer. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí, lo más potente de esto, es que a los que son sus hijos, tú que eres su hija, tú que eres su hijo, Dios enseña que te declara inocente, inocente, inocente. No es que te declara como que más o menos tuviste un problema y ahora vas a... No, 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 de ninguna forma. Dios te declara como si nunca jamás hubieses cometido tus pecados pasados, presentes y futuros. Algunas personas no llegan a entender cómo es esto de los pecados presentes y futuros. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido la gracia. La gracia no es algo que funcione en hoy y mañana. Como enseña en el libro de Hebreos, no es posible que el sacrificio del Señor Jesucristo esté haciéndose todos los días entonces. No, Él es un solo sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Fue hecho en aquella cruz y cubrió a todos. ¿Crees esto? Si no lo crees, yo no tengo ningún problema. Esto es lo que enseña Dios en la Biblia. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. De hecho, en el libro de Hebreos pone una advertencia para aquellas personas que no crean que la sangre de Cristo Jesús es perfecta. Aquellos que tomen por inmunda la sangre de Cristo, ahí mismo lo que es igual a decir de que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para pagar por todo por todos los pecados de la humanidad. Aquellas personas que piensen de esta manera están en un serio problema con Dios. Porque Dios lo que hace es que es Él el que salva a las personas. Es Él el que decidió salvar a las personas. Entonces, si estás escuchando esto, ¿qué es la primera idea? La primera idea es, déjenme oír un poco más, porque esto que me están explicando, por ponerle una palabra comercial, parece ser un buen negocio, parece ser un buen trato, donde me están asegurando la vida eterna sin pedirme nada a cambio. Bueno, en principio así es. Por supuesto que lo que te está pidiendo Dios hacer es creer. Y ahora, al puro final de la sesión de hoy, vas a conocer exactamente, creer en qué es lo que el Señor Jesucristo le decía a Marta cuando estaba resucitando a Lázaro. Es justamente eso lo que tiene potencia, porque no es así como que al final de mi vida Dios me va a dar la oportunidad de decir una pequeña oración o rezar algo y entonces yo me voy a ir al cielo porque Dios es misericordioso. No, así no es. Dios efectivamente es mucho más que esa expresión liviana de que es misericordioso. Él es misericordioso, Él es amor, pero la salvación eterna requiere de que las personas crean en el Señor Jesucristo. Por eso es un regalo de Dios la salvación
y Él va a declarar inocentes a todas aquellas personas que crean en el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta verdaderamente aquí importante es ¿por qué Dios debería de salvarnos? ¿Qué se les ocurre? Porque Dios debería de salvarnos. Y no se extrañen, acuérdense que estamos hablando para poder aprender cuál es el Evangelio y cómo es que podemos hablar esto con las demás personas. Pero se sorprenderían de saber cómo es que muchísimas personas creen que son buenas realmente y que porque son buenas, Dios tiene que salvarlos. Hoy vamos a estudiar más en detalle eso, es muy interesante. La gente cree que Dios les debe la vida eterna. Palabras muy fuertes, pero no lo dicen de esa forma. Dios sí, ya lo vas a ver en el libro de Romanos 4, pero las personas lo dicen de una manera como más liviana. Pero lo que en resumen están haciendo es creen que Dios les tiene que dar como pago, como retribución, como premio, como galardón, como ganancia, la vida eterna, porque le van a devolver a Él ciertas obras que están haciendo hoy en día aquí en la tierra. Y eso no es posible. En el Salmo 103, Dios enseña de esta manera. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ve qué interesante. Véanlo de esta manera. Los seres humanos creen que son buenas personas. Dios dice, son polvo. Los seres humanos dicen, yo tengo méritos para presentar para mi salvación. Dios dice, todo lo que tú creas que es un mérito para tu salvación, yo lo recibo como un trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Entonces, no es posible. Una cosa es lo que el ser humano le han enseñado a creer y otra cosa es lo que Dios ha revelado en la palabra, en la Biblia. Lo que pasa es que las personas no leen la Biblia. Pues solamente en este pasaje Dios enseña misericordioso y clemente es Jehová. Mira qué interesante, misericordioso y clemente es Jehová. Exalta Jehová las primeras palabras de este pasaje. ¿Y cuáles son las últimas? Nosotros somos polvo. Te lo voy a poner de otra manera. Si quieres saber si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo, si quieres conocer sobre la salvación, si quieres saber sobre la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, esto es muy sencillo. No puede ser posible que ninguna vez en tu vida tengas alguna ganancia frente a la ganancia de Dios. O sea, no puede ser posible que tu posición sea superior a la posición de Dios. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano no en pocas ocasiones se está igualando a Dios o colocando inclusive por encima de Dios. Por ejemplo, cuando las personas dicen, no, es que mi Dios, por supuesto, no Dios el vivo, no el Dios vivo, sino que mi Dios, ese ídolo que las personas se hacen con su mente, es de esta manera y me va a trabajar de esta forma. Y así no es. Si quieres saber si tienes una sana doctrina, en la sana doctrina de Dios, el hombre nunca, bajo ninguna condición es exaltado. Siempre vas a poder ver la historia de las personas en la Biblia, pero siempre, siempre Dios es el único que recibe gloria. Entonces aquí mismo lo estás viendo. Misericordioso y clemente Jehová. Dice cosas muy bellas sobre Dios, pero los seres humanos no, los seres humanos son polvo. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Vuelve a decirlo todavía muchísimo más el énfasis. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Vamos, Él tiene un plan ya completamente establecido. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ya es una advertencia, nos está diciendo, yo no he hecho lo que debería de hacerle a ustedes, porque la paga del pecado es la muerte, así enseña Dios, la paga del pecado es la muerte, y yo no tomaré por inocente al culpable. También añade, el alma que pecare, esa morirá. Y aún así, él dice, no, yo me acordé que ustedes son polvo. Entonces voy a bajar a la tierra, yo mismo, hecho hombre,
porque solo hay un Dios, para que entonces yo pueda llevarlos conmigo a pasar la eternidad. Pero esto es solamente posible para aquel que cree. Ya vas a ver, como hemos visto semana a semana, todos los versículos que tienen que ver con evangelismo, con la salvación, dice creer. No dice obras, no dice haz esto y vivirás. Dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tal vez nunca te lo habían enseñado, pero es tiempo de poner esto a estudiar, a meditar, a reflexionar, a tomar una decisión. El día de salvación es hoy. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mira qué interesante. Otra vez él exaltándose. Pero además nos da una pista importante sobre los que le temen. No es para todos. Conozco muchísimas personas que escuchan hablar de Dios, que escuchan todas estas cosas y realmente no tienen ningún temor por Dios. Dicen de pura apariencia y de mente que creen en Dios y que eso, pero realmente en su corazón no les importa. A Dios tampoco. Él hizo ya una obra para todos aquellos que le teman a Él. Temerle a Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto. Ahora mira qué potente lo que sigue. Cuanto está lejos el oriente del occidente, esta es una figura para que nosotros podamos comprender la gracia. Y dice, así como está lejos el este del oeste, eso es lo que se dice ahí, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Él ha apartado de nosotros nuestros pecados, así como está lejos el este del oeste. Es una figura para que nosotros podamos entender de que aquellos que son los que le temen a Dios, los cuales Él ha tenido misericordia, aquellos que Él ha salvado, que no nos ha tratado como debería de tratarnos, para efectos de Él, por la fe en Cristo Jesús, ha puesto nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. Esos pecados son inalcanzables, esos pecados ya no están. Por eso es que nos declara inocentes. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Él es perfecto, santo, bueno. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces es porque Él se acordó de que somos polvo, de que entonces ahora es que Dios nos permite alcanzar salvación por medio de la gracia de Él, mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, en Juan 3:16, es un pasaje que lo has oído toda tu vida seguramente, lo has visto en pancartas en los estadios, Juan 3:16, etcétera. Leemos lo que dice ese pasaje, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que lo conozca, que sepa, dice para que todo el que crea en Él, semana a semana te he rescatado todos los versículos bíblicos que tienen que ver con la salvación, dicen que tenemos que tener fe en Cristo Jesús, no obras humanas. Hoy justamente te voy a dar la respuesta a todas las obras humanas que la gente cree que tiene que cumplir. Unos creen en las obras de la ley, otros creen en las buenas obras humanas y hay algunos que creen que tienen que cumplir con las obras de la ley y con buenas obras humanas. Y ya saben lo que Dios dice de todas estas personas. Lo hemos estudiado, Gálatas 3:10. Puedes ir a estudiarlo. Dios enseña que todas estas personas que se quieran acercar ante Él, que se quieran hacer justos ante Él, que se quieran salvar ante Él por medio de cumplir con las buenas obras, con estas o cumpliendo la ley de Dios, Dios dice que son malditos. Es una palabra muy fuerte. En estos momentos te mueve, pero no soy yo el que lo está diciendo. Abre tu Biblia, Gálatas 3:10, y ahí lo puedes ver. ¿Por qué es esto así? Hoy vamos a estudiar por qué es que esto es así de fuerte. Pero aquí en Juan 3:16, Dios te está enseñando que Él amó tanto al mundo. Y si has comprendido quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo que te destaca aquí es el inmenso amor que tiene Dios para pasar por encima de todo esto, de nuestra condición pecaminosa, de nuestra rebeldía, de todo lo que tenemos nosotros como seres humanos.
y venir a salvarnos. Por supuesto, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Él dice, ¿cómo hago? Porque ese pecado, esa rebeldía, esa desobediencia, todos los pecados que cometes todos los días, alguien genera una deuda, como hemos estudiado. Y esta deuda alguien tiene que pagarla. O la paga Jesús o la pagas tú. Es una decisión de vida. Y si la quieres pagar, es una eternidad en el infierno. Ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia, la palabra gracia significa en griego misericordia, amor inalterable, compasión, bondad. Y estas son las palabras que vas a ver a lo largo de este estudio: la misericordia, la bondad, la paciencia, este amor inalterable de Dios que es hacia nosotros, porque para que exista gracia tiene que cumplirse en una condición en que la gracia la ejerce una persona que está por encima, que es mucho más poderosa que la otra. Entonces Dios nos da su gracia, este favor inmerecido, que también le llamamos que es un regalo que Dios nos da. No es algo que Dios nos esté pidiendo que le paguemos, ya lo vamos a estudiar. Es la forma en que Dios ha decidido salvarnos, un regalo. No la merecemos, no la podemos ganar, no la podemos comprar. Imagínate, las personas, realmente esto es como para razonar en despacio. ¿Cómo es posible que las personas crean que haciendo buenas obras le pueden comprar la salvación a Dios? La salvación no está en venta. De hecho, es una blasfemia pensar eso. La salvación no puede ganarse. No puede ganarse. ¿Por qué no puede ganarse? Cualquier persona que ya a esta sesión haya comprendido lo malo que somos los seres humanos, cómo nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, así lo enseña Dios, entonces sabemos que nosotros no podemos ganar la salvación porque ya tenemos una condición de una raza caída, de una raza pecaminosa, donde todas nuestras buenas obras, aun aquellas que haces con un buen corazón, ya están contaminadas, manchadas por el pecado. Lo que sucede es que los seres humanos se creen tan buenas personas que inclusive se presentan buenos ante Dios. Para poder entender un poco más de esto, te invito a que leas el libro de Job. Y ahí te va a enseñar mucho sobre este tema que estamos hablando. Y vas a ver la respuesta que Dios le da a Job en ese mismo sentido de cuando una persona se cree que realmente es una buena persona o que puede contender o tener una conversación de tú a tú con Dios. Realmente no entendemos. Y me duele mucho porque me duelen las personas que no entienden, porque tal vez en sus corazones se mueven de una forma correcta, con un buen interés, con un buen sentido, pero están equivocadas. Y ya vas a ver inclusive más adelante en esta sesión el castigo que se les avecina a esta gente. Es un regalo y es en la soberanía de Dios y por su bondad que Dios ha decidido salvarnos. Entonces, Él dice, ellos no se pueden salvar, yo voy a proveer una forma en la cual ellos puedan salvarse. Y es así como Dios nos salva a todos nosotros, a los que somos sus hijos, a los que son sus hijas. Mira lo que dice en Juan 6:44. Pongamos mucha atención. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas son las palabras de Dios mismo, son las palabras de Jesús aquí en la tierra. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, ninguno. Quiere decir que si tú crees que alguna vez tú has ido a Dios porque tú te volviste, porque tú hiciste, no. Yo entiendo que a veces hablamos mal las palabras, pero así no es. Dios enseña que ninguno puede venir a mí. ¿Cómo? Si el Padre que me envió no le trajere, quiero hacerte una aclaración. Este verbo, esta expresión en el griego original, lo que se lee ahí es si Dios no lo trajere del cabello arrastrándole. ¿Te recuerdas que Dios dice que no hay quien busque a Dios?
Dios enseña que no hay ni uno solo, y cuando habla ese pasaje en el libro de Romanos, se está refiriendo Dios a que ninguno, ni siquiera tú que te crees tan bueno o tú que te crees tan bueno, no, ninguno. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajese arrastrándole, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira qué promesa más bella. La salvación depende de Dios, es Dios el que la hace, es Dios el que la inició, Él la perfeccionó y Él la va a culminar. No depende de tus obras, no depende de lo que los seres humanos hagamos. Lo que nosotros hacemos para la salvación no es tomado en cuenta. Es tomado en cuenta la respuesta que vas a hacer a este mensaje si te vuelves a Dios. Esa es la respuesta correcta. Y puedes ver cómo Dios ejerce su soberanía en la salvación. Ves cómo Él puede salvar a las personas que Él desea salvar. No son todos aquellos que quieren o los que corren. Ya vamos a ver ese pasaje, ¿verdad? Y todo esto es posible porque Dios eligió no darnos lo que merecemos. Esto es muy importante. Por aquí es donde comienza la salvación. Hay personas que esto no lo entienden y creen que si cumplen con rituales, con sacramentos, con méritos, con buenas obras, con un comportamiento más o menos igual, y esto es muy interesante porque a lo largo de la vida, cuando he hablado con personas a este respecto, la gente cree, no sé por qué razón, cree de que tratar de cumplir los mandamientos de Dios, aquí la palabra clave es tratar, que tratar de cumplir los mandamientos de Dios les permite ser buenas personas o les permite un favor de parte de Dios. Cuando Dios enseña, acuérdate, puedes ir a leer Gálatas 3:10, de que no se trata de tratar de hacer algo. El estándar de Dios no es menos que la perfección moral absoluta. Significa que aquellas personas que quieran salvarse por cumplir la ley o por méritos o sacramentos o buenas obras, etcétera, tienen que haber cumplido con toda la ley de Dios toda su vida. No me extrañaría que hubiese una persona escuchando este mensaje y que diga, yo sí lo hago. Bueno, ya hemos estudiado en otras sesiones donde aquella persona que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Dios ama a los corazones humildes y humillados porque es así como Él viene a enseñar su misericordia y su gracia. Lo puedes ver como Jesús rechazaba a los fariseos en los tiempos de Él, porque ellos se creían justos, ellos no necesitaban de Dios para salvarse. Entonces, ¿cómo es que opera la gracia de Dios? ¿Cómo es que esta gracia de Dios, este favor inmerecido que Él da, cómo puedes comprender que opere? Bueno, en Romanos 9, del versículo 14 al 16, leemos de esta manera. Aquí está Dios hablándonos por medio del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces inicia el pasaje diciendo, si Dios es injusto, y dice, no, Dios no es injusto. De ninguna manera. ¿Cómo se les ocurre? Porque he escuchado una vez conversando sobre este mismo pasaje, escuché una persona que cuando entiende y lee el pasaje dice, pero entonces lo que esto significa es que Dios es injusto. No, no significa que Dios es injusto, significa que Dios es soberano, que Dios es Dios. Otra vez, vayamos al libro de Job, leamos todo el libro de Job para poder entender con más profundidad a lo que me refiero. Dios es Dios, Él es soberano. Y dice, en ninguna manera Él es injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ninguno de nosotros somos quien para decirle a Dios, y entonces, ¿por qué no se compadece de toda la humanidad? ¿O por qué no tiene misericordia de toda la humanidad? Te devuelvo la pregunta. ¿Quién te dijo que no la tiene? ¿Qué es lo que dice acá? Aquí no está hablando nada sobre la humanidad, ni se centra en el ser humano, se centra en exaltarse a Él, el único digno de recibir gloria, honor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Punto. Y aclara. Así que no depende del que quiere. Nos está enseñando que la salvación no es iniciada en el ser humano. No depende del que quiere, no depende de que una persona diga yo quiero ser salva, yo quiero salvarme. Y continúa, ni del que corre. Cuando él dice que no depende del que quiere ni del que corre, ahora nos está ampliando y nos está diciendo que no se le alcanza la salvación por medio de obras humanas. Nadie se va a salvar porque quiera salvarse o porque pueda hacer obras para salvarse. Por ejemplo, lo has escuchado tal vez ya muchas veces. Entonces, ¿cómo es posible si esto fuera así? Entonces, ¿qué? ¿Los millonarios tendrían más oportunidades de salvarse que la gente pobre? Porque los millonarios podrían regalar mucho más su dinero a los pobres y así ganarse la salvación. Y justamente Jesús enseña todo lo contrario con respecto a los millonarios. No es que tener dinero sea malo. El problema es que es más fácil pasar un camello por el hueco de una aguja a que una persona rica entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su fe no está puesta en Cristo Jesús, sino que su fe está puesta en sus riquezas. Si tienes muchas riquezas, eso es muy bueno, eso no es malo, pero que tus riquezas no sean tu Dios. Eso es lo verdaderamente grave. Otro ejemplo sería que una persona que tiene un corazón y una oportunidad de darle de comer a los pobres mucho, 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 entonces hace y hace y hace méritos para poder entrar al cielo. Entonces aquellas personas que trabajan y que tienen 2 trabajos para poder subsistir y no tienen oportunidad de darle de comer tanto a los pobres, entonces no pueden entrar al cielo de igual manera. ¿Se dan cuenta? Con solo el razonamiento ya intuyes que hay algo extraño, como aquel razonamiento mío cuando era preadolescente diciendo, aquí hay algo extraño porque no puede ser posible que uno alcance perdón y que ese perdón sea tan efímero, tan flor de un día, no puede ser. El perdón para entrar al cielo tiene que haber sido algo glorioso, algo suficiente, hecho una sola vez y para siempre, que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces, cierra el pasaje diciendo, sino de Dios que tiene misericordia. De Él depende, solamente de Él. Fíjate cómo Dios no nos trata como merecemos, sino que nos bendice con la salvación. Mira lo que dice en Isaías 43:25. Dios enseña, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira qué promesa es esta. ¿Qué te han enseñado en tus religiones? No hablo de ninguna en particular, hablo en plural. Cualquier religión se comporta de esta forma. ¿Qué te han enseñado? ¿Que eres mala persona? ¿Que tienes que cumplir con obras? ¿Que tienes que cumplir con sacrificios? ¿Que tienes que cumplir con esto, con aquello? Por supuesto que es con Jesús más esto otro. Eso es lo que te han enseñado. ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no por amor a ti, por amor a mí mismo. Por amor de mí mismo yo voy a borrar tus rebeliones. Borrar del libro. Todos tus pecados fueron borrados. Esto también lo puedes ver en el libro de los Hechos. Fueron borrados. Ya no hay pecado en tu contra. Ya no hay absolutamente nada que te acuse. Pero Danilo, yo sí me acuerdo y yo sé que yo he hecho cosas malas. Haces bien en saber que has hecho cosas malas, porque ese es el primer camino hacia Dios. Volverse a Dios empieza por reconocer que eres pecadora, que eres pecador. Jesucristo dice, yo no te juzgo, yo no te condeno. Jesús dice que Él vino aquí a buscar y a rescatar a los que estaban perdidos. Jesús no nos juzga ni nos condena. Dice que Él ha borrado nuestras rebeliones y además añade, y no me acordaré de tus pecados, como si Dios no se acordara de algo, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él es Dios. Pero te está diciendo a ti, no me acordaré de tus pecados. Por supuesto, nosotros en nuestra humanidad corrupta nos acordamos de nuestros pecados. Nuestra conciencia nos acusa.
Pero Dios no. A los que Él ha salvado, ya Él no se acuerda de sus pecados. Ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. Esto es la gracia sublime. Muchas personas cuando están estudiando esto y llegando a esta sesión, hasta que se les quiere reventar la cabeza, porque hasta hoy llegan a entender cuál es el evangelio, qué es lo que Dios ha hecho para aquellos que son salvos. Y por supuesto, por el otro lado vas a tener a todos aquellos que se quieren salvar por obras. Pero ¿qué es lo que estás leyendo en tu Biblia? ¿Cómo lees en tu Biblia? ¿Qué dice acá? Isaías 61:10, mira qué belleza. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hace una referencia a las costumbres que tenía el pueblo de Israel para sus matrimonios. Esos matrimonios, estas bodas bellísimas donde se ataviaban y se vestían de la mejor gala, de la mejor manera. Pero aquí lo que destacamos es esto. ¿Te acuerdas cómo en la cruz Dios puso todos nuestros pecados en Cristo Jesús, sobre Cristo Jesús, y Él pagó esa deuda? Pero también Él nos dio sus vestiduras santas, la vida santa que Jesús llevó, ahora nos es imputada a nosotros. ¿Te recuerdas esto que lo estudiamos en la sesión de la obra de Cristo en la cruz y la sesión de la doctrina de la cruz? Ahí lo puedes ver. Aquí está el pasaje, Isaías 61:10. Él te ha vestido con vestiduras de salvación. Estás vestida como novia perfecta. Estás como un novio ataviado. Ya no hay nada sucio, manchado. Ahora puedes entrar y acercarte al trono de la gracia. En Isaías 53:6, esta salvación la hizo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, Jehová, cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Esta es la salvación que Dios promete y está dispuesta por su gracia como un regalo, como un favor inmerecido para todos aquellos que crean en Cristo Jesús. Cuando las personas hacen obras humanas para salvarse, lo que están tratando de hacer es hacer deudor a Dios. Esto es algo terrible, te adelanto, muy fuerte, eso es terrible, pero es importante que nos capacitemos en conocer esto para poder hablarlo y aclarárselo a las demás personas. En Romanos 4, versículos 4 y 5, puedes leer esto en tu Biblia. Cuando la gente trabaja, enseña Dios por medio del apóstol Pablo, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Qué es lo que sucede? Las personas creen, de alguna manera fueron enseñadas, de que si se portan bien, si hacen buenas obras, ¿verdad? Si sumas a lo largo de la vida el cumplir con las obras de la ley, el cumplir con las obras de la ley es los mandamientos, los 10 mandamientos te dicen no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no asesinarás, etc. Entonces, si yo cumplo estos mandamientos, voy ganando puntajes. Pero además, si hago buenas obras, entonces también voy ganando puntajes. La gente cree eso. El portarse bien, si me porto bien, si soy buena persona, se refiere a cumplir los mandamientos. Acuérdate Gálatas 3:10. Ve a Gálatas 3:10 para que vean lo que Dios dice sobre la gente que quiere ganarse el cielo cumpliendo los 10 mandamientos o portándose bien. ¿Ok? Y si soy buena persona, si hago buenas obras, entonces la gente cree que como yo sumé de estas cosas, entonces voy a ir algún momento a la vida eterna a que Dios me pague, a ser deudor a Dios. Eso es lo que enseña Dios en Romanos 4:5. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Te lo voy a enseñar de esta otra forma. Vamos a suponer que estamos asalariados en un trabajo, en tu trabajo. Estás ahí en tu trabajo y estás ahí
trabajando por una promesa de pago al final de los 15 días. Vamos a suponer acá 15 días. Entonces vamos a suponer que tu jefe te va a pagar $100 a los 15 días de trabajar. Entonces empiezas el día 1, 2, 3, tu jefe no te va a pagar el día 5, te va a pagar hasta el día 15 o el día 30, no importa cómo sea en tu país. Entonces estás trabajando por un salario y estás trabajando por una promesa de pago. Eso es lo que dice en Romanos 4. Entonces la persona que trabaja porque le van a pagar al final. Está siendo deudor a su jefe. Si llevamos esto al ámbito de la salvación, al ámbito espiritual, ¿cómo lo podemos traducir? De esta manera. El salario ya no son $100, sino que ahora el salario es la vida eterna. Ese es el pago que vas a recibir. Entonces, ¿qué es lo que la premisa acá? Que Dios me debe mi salario, mi paga. ¿Por qué? Porque yo voy a lo largo de la vida, ahora los 15 días los vamos a cambiar por toda tu vida en la tierra. Entonces, lo que es ilógico sería pensar de que si yo me comporto de esta forma a lo largo de esta vida en la tierra, entonces yo voy a recibir la promesa de pago que es la vida eterna. Eso es imposible, porque nadie puede hacer deudor a Dios. Dios no es deudor de ningún ser humano. Es ilógico. Y eso es lo que enseña en Romanos 4:4. Sin embargo, las personas creen, de alguna manera, que pueden hacerse justas ante Dios por medio de las obras humanas. Y ya sabes lo que dice en Isaías 64:6, ¿verdad? Que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia para Él. O sea, las obras humanas no son tomadas en cuenta para la salvación. Toda aquella cosa que quieras hacer para presentarte bueno ante Dios, Él no lo toma en cuenta para la salvación de las personas. Ve, por ejemplo, este otro pasaje que está en el libro de Santiago. Esta es una que se tropiezan, pero increíble, dentro y fuera de la iglesia de Jesucristo. Las personas no conocen esta respuesta y simplemente andamos por el mundo repitiendo lo que hemos escuchado de otros, pero no agarran la Biblia y la leen. Si una persona leyera todo el libro de Santiago o mínimamente un capítulo, este en cuestión, te darías cuenta de que Santiago no está hablando de lo que creen que está hablando. Mira Santiago 2:14. Lo vamos a leer en 3 versiones para tener una claridad mayor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces al principio vos podrías pensar como que sí, aquí está diciendo de que además de la fe hay que tener obras, porque la fe no podría salvar a una persona. Eso es una blasfemia. Pensar eso es una blasfemia. Es terrible. ¿Te acuerdas de lo que ya te había enseñado sobre lo que pasa cuando una persona toma por inmunda la sangre de Cristo? Otra versión. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Ahora hay una palabra más clara que nos da mayor claridad sobre demostrar con sus acciones. Y entonces podemos entender el contexto. Por supuesto, por eso te digo que es conveniente ir y leer todo el libro de Santiago y específicamente el capítulo donde esta frase difícil se ve, para que entonces te des cuenta de que justamente se refiere de que había gente dentro de la iglesia que decía que ellos eran cristianos, que ellos eran salvos, pero no se les ve de ninguna manera. Entonces el apóstol Santiago viene aquí a decirle: no, mira, así no es. Enséñame tus obras. O sea, si usted me dice que usted es cristiano, usted tiene que comportarse como un cristiano. No es posible que usted diga que usted es un cristiano, que usted va a entrar al cielo y usted apoye el aborto. Así de simple, llano y sencillo. ¿Por qué? Porque Dios no apoya el aborto. Entonces, no es posible, otro ejemplo, que usted diga que usted es cristiano, que usted es cristiana, y usted no tenga una vida de meditación en la palabra de Dios, que usted sea una persona que más bien le da pereza leer la Biblia, que usted sea una persona que le da pereza ir a la iglesia,
que usted es una persona que le da pereza sumarse a los grupos de trabajo social, que usted es una persona, entonces todo lo que tiene que ver con Dios a usted le da pereza. A eso se refiere este pasaje. Se refiere, si usted me dice que usted es cristiano, enséñeme sus obras para ver. Porque si usted cree que sin esas obras no, es que yo tengo fe. Eso es lo que decían ellos, yo tengo fe. Pero es que la fe produce una obediencia auténtica. La fe verdadera produce obediencia absoluta, porque no la producimos nosotros. La produce Dios, el Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu. Entonces, si lo vemos en otra versión todavía más clara, dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. No porque tengan que hacer obras para salvarse, sino que la fe que dicen tener no es verdadera, no es cierta. Principios básicos para entender esto. En Dios no hay confusión. Es imposible, en Dios no hay ninguna confusión. Entonces no puede ser posible que haya personas que crean que Pablo enseña una cosa y Santiago enseña otra. O sea, Pablo y Santiago no están luchando entre sí, porque eso es lo que hoy en día están enseñando. Como que entonces yo tengo que cumplir los mandamientos y además hacer buenas obras para salvación. Eso es lo que las religiones enseñan, pero no es lo que Dios enseña. Bastaría con que tomaras tu Biblia para poder cotejar esto. Y en el libro que te enviamos para esta sesión, puedes encontrar decenas de versículos bíblicos que te demuestran esto que estamos hablando. Pero aún así, cuando Pablo está hablando, él menciona las obras. No es ajeno a las obras. Mira lo que dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira qué interesante. Pero esas buenas obras no son tuyas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira qué belleza. Entonces Dios ya preparó estas buenas obras para que nosotros, sus hijos, sus hijas, anduviésemos en ellas. Inclusive Santiago menciona la fe en Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Te das cuenta que no está hablando de obras para salvación? Sino que lo que Santiago está hablando es cómo debe ser el comportamiento de una persona a la que Dios ha salvado. De eso está hablando. Pablo habla de las obras de la ley y Santiago de las buenas obras. ¿Qué es lo que realmente está haciendo Pablo y Santiago? Están juntos luchando en defensa del Evangelio. Por un lado ves a Pablo luchando contra todo lo que la gente enseña de que tienen que cumplir con obras de la ley para ir al cielo. Es cierto, dicen, la fe en Jesús es importante, pero tenés que cumplir todas estas obras de la ley. Por otro lado, te encuentras la gente del lado de Santiago. Es cierto, es la fe de Jesús, pero tienes que hacer todas estas buenas obras, porque las buenas obras, ¿cuáles son las buenas obras? Darle de comer a los pobres, cuidar a los ancianos, cuidar a los niños desamparados. Esos son ejemplos de buenas obras. Y creen que todo eso les permite ingresar al cielo. Ahora, y los hay que creen que tienen que cumplir con ambas, les adelanto. La fe en Cristo Jesús más cumplir con la ley, más cumplir con las buenas obras, y aquí más o menos, ahí voy a lo largo de toda la vida, muriéndome en vida, porque me doy cuenta que es imposible poder agradar a Dios. Es imposible. Nadie agrada a Dios por las obras. Nadie. Ya te he dado muchos pasajes bíblicos para que los puedas cotejar tú misma. Nadie agrada a Dios por las obras. Entonces, cuando Pablo está hablando de justificar, de la justificación, estas obras, esto de lo que está hablando por la fe te da la posición de justo, no las obras, la fe.
Y cuando Santiago está hablando de este tema, lo que está haciendo es enseñando a mostrar la condición del justo. Pues de nuevo, Pablo te enseña que la fe te posiciona como justo. La fe en Jesús, entonces Dios te justifica por la fe. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe que una persona es declarada justa. Y ahora Santiago viene a enseñarte de que una persona que es declarada justa por Dios tiene que tener buenas obras, no para salvación, porque ¿por qué van a ser para salvación si ya fue declarado justo antes? Me explico. De hecho, todas las personas que Dios salvó, cuando las salvó, Dios las salvó y se materializó esta salvación en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió, ahí es donde se perfeccionó la salvación de toda la humanidad, de todos aquellos que van a creer en Cristo Jesús. No es mañana que se va a hacer esa salvación. Ya fue hecha, ya fue realizada, perfeccionada, consumado es. Todas las profecías que tenían que cumplirse ya se cumplieron. Todo lo que tenía que hacerse para la salvación ya fue hecho. Entonces, cuando una persona te está hablando sobre este tema de la salvación y cree que se puede salvar por medio de cumplir con obras humanas, ya puedes enseñarle Romanos 4 o puedes enseñarle correctamente, que interprete correctamente, que entienda correctamente el libro de Santiago, siempre con misericordia, con amor, con ternura, buscando, ¿verdad? Hablándole a estas personas para que puedan comprender qué es lo que realmente enseña Dios. ¿Qué sentimiento da esto? Esto da un sentimiento, el sentimiento correcto es un sentimiento de impotencia. Si tienes el sentimiento y dices, pero entonces no hay manera de salvarse, vas por el buen camino, ¿ya? Porque Dios ha hecho que fuera de esa forma. No es por ninguna manera humana que las personas pueden alcanzar salvación. En Juan 6:40, Dios dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús que está hablando acá. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es esta. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La salvación no es por obras humanas, no participa el ser humano. De hecho, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús ya asciende al cielo, cuando ya toda la obra está terminada, en los tiempos de los apóstoles, se introdujeron dentro de la iglesia del Señor personas que decían, sí, es por la fe en Jesús más la circuncisión. Enseñaban que las personas para alcanzar salvación tenían que creer en Jesús, pero además tenían que cumplir con los requisitos de la ley judaica. A eso se les conoce, los puedes buscar en el libro de los Hechos como los judaizantes, a los cuales los apóstoles rechazaban abiertamente. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo espíritu que se introdujo en la iglesia en aquel entonces para hacer decirle, engañar a las personas diciéndole, sí, fe en Jesús más estas obras, ese mismo espíritu está hoy operando? Y es el que le está diciendo a la gente, sí, es Jesús más todas estas obras. Pero las personas no se detienen y van a la Biblia a estudiar por sí mismos. En un juicio final, ningún ser humano va a poder decir, es que yo hacía esto porque eso fue lo que me enseñó mi religión. Tenga misericordia de mí. No, porque el mandamiento es, vaya y estudie la Biblia. Usted sola, usted solo, vaya, estudie, abra las escrituras, ore, póngase cuentas con Dios y vea a ver si todo esto que estamos viendo acá no está escrito igual en tu Biblia. Así es como está. Y si no lo llegas a entender, deberías de preocuparte, porque entonces significa que Jesucristo no te ha quitado la venda de los ojos.
Todo esto es de esta manera porque en su soberanía Dios ha establecido que las personas se salven solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la fe que salva? Ya que tenemos claro que es por gracia y que es por fe. ¿Cuál es? La fe no es algo que sucedió en un momento y se acabó. Si yo una vez tuve fe, una vez hice una oración y listo. No, así no es. La Biblia enseña que la fe que salva es perseverante y continua. La fe que da Dios es perseverante y continua, es permanente, es sobrenatural, es un regalo que da Dios. Y esta fe salvadora tiene tres elementos. Mental, la persona va primero, tiene que entender el Evangelio y la verdad sobre Cristo. Luego va a ser un asunto emocional, donde la persona va a acoger estos hechos como ciertos y se va a dar cuenta de que es pecadora y va a entender quién es Jesucristo y entonces va a reaccionar, va a someter su voluntad a Cristo. Pongan cuidado en esto, somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él. Por el otro lado, lo que el mundo enseña es, sí, cree en Cristo, pero haz además tus obras, porque lo que están diciendo es, el sacrificio de Jesús no es suficiente. Eso es lo que están enseñando. Y realmente es, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu amo, no hay ninguna obra posible que puedas hacer, porque eres esclava, esclavo de Él. Estás en sus manos. La salvación proviene de Él. Esto nos lleva a entender cuál es el objeto de nuestra fe para salvación. El objeto, ¿en qué está puesta tu fe? ¿En qué tenemos puesta nuestra fe? Y lo único en que podemos tener puesta nuestra fe es en Jesús. Jesús es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque no se ha dado a los hombres ninguna otra forma en que podamos ser salvos. Solo por medio de Jesucristo. No existe ninguna otra. Y esta fe en Jesús no se trata de que tengas una fe ciega en Jesús. Porque realmente nadie que tenga una fe ciega en Jesús se va a salvar. La fe en Jesús tiene que ser consciente. Tienes que haber comprendido el mensaje del Evangelio y es comprendiendo en tu mente y llevándolo a tu corazón que entonces si Dios te concede la fe para salvación, vas a poder mover tu voluntad y correr hacia Cristo y poner tu mirada solamente en Él para alcanzar vida eterna, en nadie más. Pero cuidado porque algunos pueden no ser de Dios. Mira esto. Pablo, que es la persona que tiene más cartas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol que Dios usó para escribir y para llevar todos estos mensajes a las iglesias y para evangelizar a los gentiles y todo esto que Pablo hizo, Pablo antes de ser salvo, conocía la ley de Dios de una manera como pocas personas en su tiempo. Él conocía y tenía un conocimiento de Dios y de la ley de Dios y de los mandamientos y de las obras y de todo de una forma mayor que cualquier otra de las personas de su tiempo. Lo puedes ver en Filipenses 3:5. Sin embargo, esto no le ayudó a la salvación, porque fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús, hasta que llegó a conocer a Jesús, en que él alcanza salvación. Lo puedes ver en el libro de los Hechos, capítulo 9. Pablo conocía de las profecías acerca del Mesías prometido y había escuchado cualquier cantidad de cosas de la vida de Jesucristo. De hecho, perseguía a la iglesia, pero no era salvo. Entonces, el conocer las cosas de Jesús no hace que sea salvo, que sea salva. No es eso solamente. El comportamiento externo que tenía Pablo podría confundir a cualquier persona, pero no era salvo. Es más, Nicodemo, en Juan 3, Nicodemo se acerca a Jesús. Y Nicodemo llega con un entendimiento intelectual de quién es Jesús. Él comprendía, sabía quién era Jesús. Pero ¿qué le respondió Jesucristo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Por ejemplo, hay una religión con 1.200 millones de personas de seguidores que esto ni siquiera lo enseñan. Ni siquiera lo enseñan. Están tan enfocados a la salvación por obras que esto ni siquiera lo enseñan. El nacer de nuevo. Que además no lo haces tú, lo produce el Espíritu Santo. Lo estudiamos en la doctrina de la cruz. El conocimiento intelectual que Nicodemo tenía y otras personas más, porque Nicodemo habla en plural, de que Jesús era el Mesías, de que Dios estaba con él, no es suficiente para salvación. Gracias a Dios, Nicodemo después llegó a ser salvo. Hay varias pruebas que no vienen al caso en este momento, ahí en la Biblia, de cómo él indudablemente Dios le salvó. Este pasaje a mí en lo personal me golpea mucho. Me golpea mucho, mira qué importante esto que enseña. En Mateo 7, 13, 14, leemos cómo Jesucristo habla. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la salvación, acerca de cómo es, y nos habla de que hay una puerta estrecha. Busca esa puerta estrecha, la puerta estrecha. Y luego nos dice que hay una puerta que es ancha y un camino espacioso. Ese camino es el que lleva al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Dice que son muchísimas las personas que van por ese camino. Pero pon atención a esto. Vuelvo a repetir, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Van de uno en uno y por esa puerta estrecha, solo uno por uno con Cristo. No es en tumulto, no es porque yo soy salvo y también toda mi familia y todos entramos ahí. No, así no es uno por uno, uno por uno. Pero pon atención a esto. Y pocos son los que la hallan. Esto me habla de que las personas van por este camino espacioso del infierno, pero no saben que van hacia el infierno. Hay personas que van buscando ese camino angosto. Lo van buscando por el camino ancho como algo, como un ramal, como una conexión de este camino espacioso a ese camino angosto. Lo van buscando, pero no lo hallan. Es muy triste. Personas que sí conocían, que sí entendieron, que sí fueron advertidos, buscaron, creyeron. Aquellos mismos donde el Señor Jesucristo les dice, refiriéndose al tiempo final, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Personas que creían que por sus obras eran salvas. Y no podían entender cómo, habiendo echado fuera demonios en el nombre de Jesús, sanado enfermos o profetizado en el nombre de Jesús, no iban a entrar al reino de los cielos. Y Jesús les responde, apartados de mí, nunca te conocí. En la parábola del sembrador, también para reflexión, cuidado, alguno podría no ser de Dios. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, pueden leer donde Jesucristo enseña que hay 4 diferentes tipos de terrenos, 4 diferentes tipos de corazones. En esos 4 cayó la buena semilla. En los 4 terrenos cae la buena semilla. No es que la semilla no llegó a alguno. No, en los 4 cayó la buena semilla. Pero solo uno de ellos dio fruto para salvación. Los 4 terrenos, estas 4 personas, pudieron oír el mensaje del Evangelio. 3 de los que oyeron respondieron afirmativamente al mensaje del Evangelio. 3 sí respondieron, no es que la gente no respondió.
Sí respondió al mensaje y dio algún fruto, pero solo uno de esos tres es salvo. Solo uno de esos tres es salvo. 4 personas, 4 corazones, 4 terrenos, un solo evangelio, una buena semilla sembrada por el sembrador. Los 4 pudieron oír, 3 dieron fruto, pero solamente uno es salvo. ¿Crees esto? En Juan 11, 25, 26, en Juan 11, 25, 26, cuando el Señor Jesucristo fue ya a resucitar a Lázaro, ya Lázaro estaba muerto, está ya el cuarto día, cuando Jesús llega y tiene un diálogo, una conversación con Marta, la hermana de Lázaro, y está hablando el Señor Jesucristo, puedes ver en la parte roja de abajo donde está el pasaje y leemos lo que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esas son las palabras de Jesús a Marta. Pero Jesucristo no le está hablando ahí sobre cosas como que si crees que yo soy Jesús, o que Jesús es Dios, o que Jesús es bueno y me ama. ¿Crees esto? No, de eso no está hablando Jesús. Jesús le está hablando a Marta de cosas mucho más profundas. De hecho, en ese momento, Marta le dice, sí, yo sé que tú puedes hacer milagros porque Dios los permite a través tuyo. Pero eso no es lo que le está preguntando Jesucristo. En este yo soy la resurrección y la vida, si te vas al libro, en la sección de quién es Jesucristo, ¿verdad? En la sección de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Dios, ahí puedes encontrar justamente en la última parte, donde te invitamos a estudiar estas 7 formas en que Jesucristo utiliza la frase, el yo soy, el nombre de Dios, para referirse a Él en la función salvadora con el mundo. Hay 7. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, etc. Y una de ellas es esta, yo soy la resurrección y la vida. De estas 7, Jesucristo en 6 de ellas está usando una figura, una referencia a un objeto o a algo que los judíos podían entender. En esta no hace ninguna referencia a algo. En esta él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. No es una figura, como ninguna de las otras lo era, porque él estaba asegurando que él es Dios. Aquí está diciendo para cualquier judío que pudiese entender, yo soy, en primer lugar, el nombre de Dios, además la resurrección y la vida, solamente Dios puede dar vida. Jesucristo aquí mismo se está exponiendo como Dios mismo. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Marta? Cuando le está preguntando, ¿crees esto? ¿Crees que yo simplemente soy? No, es algo mucho más profundo. Le está diciendo a Marta que su fe tiene que estar realmente consciente de quién es Jesucristo. ¿Quién dices que es Jesús? No es suficiente con creer que Jesús es Dios o que Jesús es bueno y me ama. No. ¿Crees que yo soy Dios? Eso es lo que le está diciendo a Marta. ¿Crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo tengo el poder para resucitar a los muertos? ¿Crees que puedo perdonar tus pecados y darte la vida eterna? ¿O crees que mi poder no es suficiente y que por lo tanto tienes que hacer buenas obras para que Dios te vea bonita, para que Dios te vea agradable? Y él añade, porque si así es, si crees en esto, en quien él dice ser, si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. ¿Y sabes qué? Fue lo que respondió Marta. ¿Y qué es lo que deberíamos de responder hoy en día todos? En Juan 11:27, Marta responde, sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Marta reafirma su fe conscientemente y hace esta declaración, la más poderosa de todas las declaraciones que se dieron en los tiempos de la Biblia, confesando a Cristo Jesús, mucho más poderosa que la que hizo Pedro, mucho más potente.
y la hace Marta. ¿Crees esto? Es la invitación que hoy te hago. En Juan 20:31, este evangelio Juan lo termina de esta manera. Pero estas cosas, todo lo que está en el evangelio escrito, se escribieron para que ustedes, nosotros, continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Crees esto? Muchas gracias. Esta es la sesión del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto la respondemos. Si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Igualmente nos puedes conectar por WhatsApp, por correo electrónico. Todos estos datos los tienes. También por el sitio de las redes sociales o por el sitio web. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Chao.